Buenos días, hermanos. Hermanos, es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Me da gusto que estén aquí con nosotros. Estamos empezando un año nuevo y estamos muy agradecidos que estamos en un lugar más mejor que debemos estar, hermanos, dándole gracias al Señor por las cosas buenas que nos da y porque siempre está con nosotros, hermanos. Hermanos, antes de empezar con una oración, voy a decirles lo que tenemos en el folleto. Cada uno de ustedes tiene un folleto con ustedes. Bueno, somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Hermanos, si alguien tiene un celular, hermanos, si necesita ayuda, que puede ponerlo en silencio, por favor, para que no moleste cuando el pastor esté dando la prédica. Si tienen, necesitan ayuda, puede hablar con uno de nosotros y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar. Tenemos estudio bíblico este viernes 8 de enero, que va a ser de profecía. Estamos invitando a cada uno de ustedes, hermanos, ojalá los puedan acompañar. Eso lo da el hermano Danny, se da en inglés, pero el pastor lo traduce en español. Tenemos la oración de mujeres, que todavía es en línea. Tenemos toda la información aquí en el folleto, que usted puede hacer una llamada, se puede conectar con las mujeres. Cualquier pregunta que tenga puede hablar con Amalia o puede hablar con Marina, que son las que se encargan de esto. También si alguno de ustedes, hermanos, necesita hablar con uno de nosotros o necesita oración, estamos dispuestos para ustedes, hermanos. Nosotros podemos ayudarles o podemos ser útil en plática, hermanos, algo que quieran tal vez preguntar, alguna petición que tengan, hermanos. Nosotros podemos orar con ustedes, hermanos. Y tenemos el Ministerio de Niños. Si tienen niños, aquellos que nos visitan por primera vez, tenemos el Ministerio de Niños que se da aquí en el salón que está aquí atrás de nosotros, que no nada más es cuidado de niños, sino que se les ministra, depende de la edad de los niños. Esto es todo por hoy, hermanos. Bueno, también quiero decirles que tenemos la caja para las ofrendas. Y es todo, hermanos. Me ayudan ¿sí se pueden poner de pie para poner este servicio en oración, hermanos? Bueno, Padre bendito, Señor, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, por este día que nos das, Padre. Padre, por este año, Señor, donde podemos, Señor, venir, Señor, gozosamente, Señor, agradecerte, Señor, por las cosas buenas, Señor, que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, a pesar de las cosas malas que andan pasando, Señor, sabemos que tú estás en control, Padre. Padre Santo, todo lo malo, Señor, estando contigo, poniéndotelo a ti, Señor, tú lo haces bueno, Padre Santo. Padre, pero necesitamos esa fe, Padre. Necesitamos esperanza, Señor, y sabemos que tú no la puedes dar, Padre. Padre, todo es a tu Hijo, todo está en tu Hijo Jesucristo, Padre, que pagó por nuestros pecados, Señor, con su preciosa sangre, Padre bendito. Señor, y por eso estamos aquí, Señor, porque ahora podemos, Señor, mirar, Señor, podemos sentir, Señor, podemos reconocer, Señor, que solo eres tú, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este año que viene, Señor, que tú estés con nosotros, Padre bendito. Padre Santo, que tú nos aumentes esa fe, Padre bendito. Padre, que nos dejes mirar con tus preciosos ojos, Señor, lo que tienes para nosotros, Padre bendito, y que nosotros podamos, Señor, seguirte a ti, Padre Santo, en las buenas, Señor, en las malas, Señor. Gracias, Padre, Señor, por lo que viene, Señor. Señor, te pedimos por nuestros familiares, Padre bendito, que aún no te conocen, Padre Santo, que podamos ser, Señor, nosotros, Señor, útiles, Señor, para poderlos traer a tus brazos, Señor, a tus pies, Padre bendito, como lo has hecho con nosotros, Padre. Y que ellos puedan mirar las cosas grandes, Señor, que tú puedes hacer, Padre bendito. Padre Santo, Señor, te pedimos por la palabra del día de ahora, Señor, Padre, que seas tú hablando a través del pastor, Padre bendito. Padre, te pedimos por el pastor, Señor, que tú lo sigas cuidando, Señor, que tú le sigas dando gozo, Padre, que tú lo sigas, Señor, siempre, Señor, usando, Señor, para poder seguir dando tu palabra, Padre. Padre, porque todo lo necesitamos, Padre bendito. Es como tú hablas a través de la palabra, Padre Santo.
Padre, te pedimos por este año, Señor, que sea un año próspero, Padre bendito, donde más gente, Señor, pueda, Señor, venir a tus pies, Padre bendito, y que tú nos puedas usar a cada uno de nosotros, Padre. Señor, toda la honra y gloria siempre es para ti, Padre bendito. Señor, te damos gracias y todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, feliz año nuevo. Gusto de verlos. Empezando un nuevo año y agradecidos con Dios, ¿verdad? De que nos da vida y esperanza. Si trae una Biblia, por favor ábrala en Filemón. Solo hay un capítulo. Si no, levante su mano. Si necesita una Biblia, quiere que alguien le preste una Biblia, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. En Filemón, capítulo 1. ¿Alguno de ustedes tiene calor aquí? ¿Todos estamos bien? ¿Alguno tiene frío? No. ¿Estamos ahí? Dígame. Amén. Dios. Vamos a leer de los versículos 8 en adelante. El subtítulo de mi Biblia dice: Pablo intercede por Onésimo. Y dice así el versículo 8 al 25, y después oramos. Pablo hablando, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, y no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones se os será concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Padre, en esta mañana, así pedimos por la gracia de tu espíritu que esté con nosotros. Al rendirnos, Señor, ante ti y darte toda honra y alabanza, Señor, reconociendo que, Señor, tú, nuestro Dios y Salvador, nos das vida, nos das esperanza, nos das vida eterna. Gracias una vez más por este
Señor, este nuevo año. Y Padre, pedimos que, Señor, continuemos creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, en tu amor, Señor, y Señor, también dando frutos que te alaben a ti, Señor. Padre, que tu mano siempre esté sobre nosotros, Padre, protegiéndonos del enemigo, Señor, Señor, las tribulaciones que pasemos, Señor, las enfermedades, todo, Señor, lo que, Señor, pasa en este mundo. Especialmente hoy, Señor, oramos por aquellos hermanos enfermos de estas epidemias, Señor, y que tú seas tú, Señor, que seas glorificado en sus vidas al sanarlos, al regresarlos de nuevo a lo normal. Y Padre, que tú seas que reciba la honra y la gloria. Así pedimos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, pues. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Una intercesión por un hermano. Pablo intercede por este hermano en Cristo. Ahora una gran diferencia de lo que era antes. Onésimo era un esclavo de Filemón, hemos aprendido, y había millones de personas, de acuerdo a algunos historiadores, que eran esclavas en todo el imperio romano de aquellos tiempos. Onésimo significa útil, provechoso, pero había un tiempo ya que había sido inútil para Filemón. Pablo decía que había sido inútil para Filemón en el pasado. ¿Por qué? Porque Onésimo era un ladrón. Se dice por ahí que robó a su maestro Filemón. La carta, esta pequeña carta, concluye con un ofrecimiento, una sugerencia que Pablo a pagar las deudas que este hombre pudiera tener. Es decir, Onésimo, un hombre que se había extraviado, que había robado a su amo. Vamos a leer un poquito más de eso. Y ahora se convertía en un esclavo fugitivo y viajaba desde Colosas, donde estaba Filemón, hasta Roma. Después de haberle robado a Filemón, su amo, su señor, Onésimo ahora huye e intentaba alejarse lo más posible, y se va desde Colosas hasta Roma, que se dice que es una distancia aproximadamente o un poquito más de 1000 millas. ¿Por qué intentaría irse tan lejos?, pregunta uno. Es como cuando uno corre de Dios, ¿verdad? Cuando uno sabe que uno está mal y corre, no importa cuán lejos vaya, ¿verdad? Dios sabe, y Dios quiere hacer la paz con nosotros. Un esclavo fugitivo. Si se lo hubiera encontrado antes como un esclavo fugitivo, no sé la razón porque estaba encarcelado, pero sabe que eso podría ser la pena de muerte. Un esclavo que huía de su amo. Este era Onésimo. Filemón, hemos aprendido quizás hace, no sé, 2 o 3 semanas que hablé en los primeros versículos de Filemón. Era un hombre que tenía que tener algo de dinero. Para poseer un esclavo se necesitaba tener dinero.
Ahora que si tuviera pues varios, no sabemos cuántos tenía, pero dice que era esclavo de Filemón, Onésimo. Si es que Filemón, un hombre quizás rico o de una buena posición, con sirvientes. Sabemos que la iglesia se reunía en su casa, aprendimos eso en el estudio pasado de Filemón. Pablo nos cuenta que era una persona muy benevolente, que ayudaba a muchas personas. Era un hombre justo, Filemón. Y Filemón también era un converso del apóstol Pablo cuando él cuando hizo su ministerio en Efeso. Filemón más tarde, de acuerdo a la historia, se convierte en un obispo en Colosas. Su muerte se cree o se dice que murió a manos de Nerón. Pero Dios nos habla aquí por medio de estos siervos y una pequeña carta y el apóstol Pablo escribiendo y intercediendo por este otro hermano, ahora en Cristo. Y Dios nos habla por medio de su siervo Pablo, nos habla de perdonar. Hablé de eso el estudio pasado, pero toda la carta se trata de eso. La idea aquí es de perdonar a los que pecan contra nosotros. Perdonar y ser perdonado. Si uno no perdona, no será perdonado. Primera vista, estas reglas parecen ser muy duras, muy frías. La Escritura dice que el perdón debe de ser obligatorio, una obligación. Ahí decía en el versículo 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y luego dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice en el versículo 9, más bien te ruego que por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Como les decía, parecían algo muy frío, muy duro. Que Pablo le pedía que perdonara a Onésimo. Esto es bastante difícil. Cuando alguien nos ofende, hablé yo de eso el estudio pasado, que muchas personas dicen, oh, yo nunca perdono. El que a mí me la hace, me la paga. Y yo he oído a esas personas. Pero el perdón para el cristiano es una obligación. Dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. ¿Sabe que ese es el llamado del amor al que se deben aplicar estos principios? El amor. Y obviamente que aquí no son ese amor de que, como me siento bonito. Como cuando conoce uno a su esposa al principio, o a su novia, que quiera que sea el caso, que unos ojazos de esos que están perfectos, ¿verdad? La persona. Eso es que les dicen amor a primera vista. Yo les he dicho que muchas veces es amor a primera carne.
Pero el amor que Dios dice que tenemos que tener no es necesariamente así, como nosotros, como el humano lo define. Porque por naturaleza nosotros odiamos muchas veces. Cuando alguien nos ofende, nos lastima, nos hiere, nuestra primera reacción es pagarle como nos ha hecho. Pero dijo, ¿sabes qué, Filemón? Yo podría ordenarte a ti que lo hagas, pero más bien quiero que reacciones por amor. Fíjense, les decía el estudio anterior cómo lo había preparado, cómo le decía, cómo había oído de él, del amor que tenía por los hermanos. Pero aquí está, ahí llega, este es un punto donde sí nos duele. Y va a llegar esos puntos en nuestras vidas cuando Dios va a tratar con nosotros. Y no nos gusta muchas veces. Pero sabe que lo hace por amor. Por amor a nosotros. Porque Él quiere que estemos bien con Él y con nuestros semejantes, con nuestros seres queridos. Y les decía que muchas veces las heridas vienen de la gente que está más cerca de uno. Porque los demás de lejos, ¿qué le interesa a uno? Puede uno pensar, pero aquellos que están cerca de uno, que lo hieren y eso duele. Pero aquí el principio que Pablo dice que se debe hacer al perdonar debe de ser por amor, el amor de Dios. Dice, siendo como soy, Pablo ya anciano, además prisionero de Jesucristo. En otras ocasiones él decía que era esclavo de Jesucristo. No he hablado mucho de la esclavitud, pero en aquellos tiempos de la Biblia había esclavos por diferentes razones. Uno se podía hacer esclavo uno mismo, ¿verdad? Si yo debía tanto a un patrón y no podía pagarle, le dije, ¿sabes qué? Pues úsame a mí, me doy este esclavo para ti, ¿verdad? Pero luego había esclavos que durante la guerra, ¿verdad? Que había esclavitud ha existido por toda la humanidad. Pero no se nos da más detalles de esto. Lo único que se nos dice que era un esclavo, Onésimo. En Éxodo 21 me parece, y Deuteronomio 15 nos habla de la esclavitud. Pero nos habla también de las reglas que Dios daba, que después de 6 años de servir, ellos, los israelitas, deberían de dejar irlos libres. Y si uno de los esclavos, de los siervos, dijera, ¿sabe que no? Aquí la tengo hecha, no me quiero ir para ningún lado, quiero ser tu esclavo por vida. No, pero yo ya te liberé. No. Ok. Se usaba algo para perforar el oído y hacer un agujero, y era una señal de que era esclavo de esta persona. Muchos, y vemos en las películas y todo eso, los aretes y todo eso. Hoy en día vemos a muchos jóvenes que se hacen unos agujeros de este tamaño. Y quizás muchos usarán un arete con una cruz o algo diciendo que pertenecen a Cristo. Pero no es así como funciona hoy en día. El siervo, el esclavo de Dios, está marcado en el corazón. Pero en esos días así se encontraba esta situación, y Pablo decía, recibe este hermano por amor. Dice, yo te estoy pidiendo, y ahora soy un anciano y soy prisionero de Jesucristo. Y decía él, soy un siervo, soy un esclavo, prisionero de Cristo.
Muchos de nosotros preferimos tratar a la persona con indiferencia, de una manera fría, dura, indiferente. Y eso no es lo que Dios tiene en mente cuando Él nos llama a perdonar. ¿Sabe que el perdón es un terreno sagrado? ¿Sabe por qué? Porque es la respuesta más asombrosa de Dios al pecado humano. Es su amor por nosotros. Dios, que nos ha amado tanto, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para poder perdonarnos. Cristo Jesús. Eso es algo asombroso. Él no es indiferente como nosotros lo somos, como otra gente que nos ofende. Y Dios nos llama a perdonar por amor. Pero el amor no puede, o el perdón no puede ser forzado. Debe de venir por medio del amor. Y si una persona puede decir, no, porque te amo tanto, no, pero porque amo tanto a Dios, porque Dios me ha dado tanto, yo lo amo y te voy a perdonar por amor a Dios. Eso es lo primero. No debe de ser forzado. Hágale pues, te tengo que perdonar. Oh, no. Pablo recuerda a Filemón una vez más su condición. Un prisionero de Jesucristo, no un prisionero de Roma, no un prisionero que sería de cualquier otra situación, sino era un prisionero por Jesucristo, el que lo había perdonado. O sea, sabemos de la historia del apóstol Pablo, cómo persiguió a la iglesia, con qué coraje, pero cuando Dios le dio con él, que lo cambió. ¿Qué diferencia? ¿Sabe qué? Esto me viene a la mente, que se nota que cuando hay un cambio en nosotros, no es temporal, no es por un tiempo, sino es algo que dura, y es por la gracia de Dios. ¿Sabe que la recepción, es decir, la restauración, la restitución del pecado, todo fue posible gracias a la acción de vida de Jesucristo? Cuando uno perdona, recibe. Y yo no digo que unas cosas son falsas. A mí se me hace, yo encuentro bastante difícil esto, pero es bíblico. Y hay heridas, cosas que solo Dios puede sanar. Y no digo que no hay responsabilidades de otras personas. No entré un poquito más en eso. Pero trae el recibimiento, el perdón, la recepción de nuevo. Y dice en Filemón, me voy a saltear a Filemón 10, de los versículos 10 al 14, y dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré bueno, no me estoy salteando, ¿verdad? Estoy siguiendo, ¿verdad? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Amén. Dice ahí, nada quise hacer sin tu consentimiento. Primero le dice, yo te voy a haber mandado eso, pero yo quiero que tú lo hagas por amor. Uno puede pensar qué estaría pasando por la mente, el corazón de Filemón. No nos dice la Biblia, uno puede imaginarse cantidad de cosas, pero les decía que no es nada fácil. Solamente con Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas podemos hacer eso. Recibir significa tomar para sí mismo, es decir, abrir su vida de nuevo y recibir a aquella persona de regreso, como antes. Recíbelo. Recibe a Onésimo, Filemón. En el caso aquí de nosotros, de él y de nosotros, el recibir a una persona asume los términos de compañerismo, ¿verdad? Ellos no eran familiares, ¿verdad? Él era el amo y él era el esclavo, pero había el término de compañerismo. Pablo está diciendo a Filemón que hiciera algo más que aguantar a Filemón. A Onésimo, perdón, no Filemón. Pablo le estaba pidiendo a Filemón que cerrara esa brecha, ese espacio que había entre ellos dos, que sanara esas heridas a través del perdón. Difícil, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Que sanemos esas heridas a través del perdón. Era necesaria la reconciliación entre estos dos, ahora hermanos en Cristo. ¿Cuánto más que son hermanos en Cristo? El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, de los versículos 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Amén. ¿Saben que nosotros tenemos ese ministerio de reconciliación? Amén. Obviamente, de reconciliar a gente con Dios. Versículo 19 de 2 Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Estamos encargados de eso. Y uno pregunta, ¿por qué es que Filemón debería de recibir de nuevo a Onésimo? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Onésimo estaba arrepentido y estaba ahí buscando el perdón de su amo. Onésimo había sido transformado, había hecho salvo, y ahora los dos eran hermanos en Cristo. Lo que en un tiempo había sido inútil para él, ahora podía ser útil. ¿Qué quiere decir? Onésimo, útil, provechoso. Hay una cosa que tenemos que tener bien claro entre nosotros, yo creo que lo entendemos eso. No todos los que pecan contra nosotros se arrepentirán. Y no puedes obligar a nadie a que se arrepienta o que reciba su perdón. Cada uno de nosotros tiene que dar cuentas delante
Pablo dice que tratemos de vivir en paz por mientras es lo que esté de nuestra parte. Pero hay gente que no quiere la paz, quiere pelear. Y hay gente que no quiere perdonar, y hay gente que no quiere arrepentirse. No es obligación, pero toma en cuenta que todos somos llamados al arrepentimiento y al perdón. Todo hijo o hija de Dios somos llamados a perdonar. Amén. Necesitamos que se nos recuerde que Cristo, cuando Él vino a este mundo y caminó por esta tierra, Él seguía su camino hacia la cruz, no importando las ofensas y todo lo que le hicieran a Él. Él siguió adelante. El apóstol Pablo dice que en Romanos capítulo 5 versículo 8, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Te decía que recibir es una de las cosas que tenemos que hacer al perdonar. Implica eso. Compañerismo de nuevo. También trae restauración. Ahí en los versículos 15 en adelante, en Filemón capítulo 1, en el versículo 15 dice: porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tanto como siendo tu empleado, tu esclavo, pero ahora como un hermano en el Señor. Más que esclavo, como hermano amado. Después de esa reconciliación, como les decía, que viene la restauración, significa volverlo a poner en servicio a Él. Requiere confianza. No, pues, pero es leal. No pasa un servicio que no me trabe en algunas ocasiones con mis palabras. El perdón no se trata de poner a alguien en libertad condicional. Te perdono, pero ahorita me vas a esa esquina por un tiempo, ¿verdad? O te voy a poner un grillo o algo. Bueno, ahora ya no existe eso, pero uno de esos en los tobillos. Pablo estaba diciendo que puedes confiar en Onésimo, porque Pablo dice: recíbelo como si me recibieras a mí. Estaba hablando por él. Mire, esto es muy profundo, me llama mucho la atención. Eso, como un hombre de Dios aboga por otro hermano arrepentido que había hecho mal, sí, no duda al respecto, y había huido. Pero ahora Pablo decía: ahora puede ser más útil para ti que antes, porque es tu hermano. Y Pablo nos sugiere que en todo esto
lo que había sucedido, que Dios estaba obrando en la escena de todo esto que está detrás. Es Dios el que está obrando. Sabe que muchas veces no entendemos, sabe que Dios muchas veces está trabajando en mí. Está trabajando en diferentes maneras. Pero no me gusta. Y recuerdo cuando empecé a ir a la cárcel, les decía a mi esposa, Dios me está llamando, pero no me gusta. Yo no quiero ir, pero Dios está poniendo un llamado. ¿Qué les voy a decir? Yo nunca he estado en prisión, por la gracia de Dios, nunca estuve en la cárcel, pero ¿qué voy a decir ahí? Y Dios ponía algo en mi corazón. Y empezaba yo a hacerlo en español, aquí en esta iglesia, por medio de esta iglesia. Pero dice ahí Pablo que pudiera ser, quizás solo esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Dios estaba trabajando. Yo con esto no estoy diciendo que Dios hizo que Onésimo robara y huyera. No quiero decir que esa es la voluntad de Dios, pero Dios puede usar muchas veces esas circunstancias. Amén. Porque Onésimo no era cristiano todavía. Por eso les decía que Dios está trabajando de muchas maneras. Pero miren los eventos que pasan ahí. Después de huir hacia Roma, Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo. ¿Qué coincidencia? No, para nada. Y Onésimo es llevado a la salvación en la fe en Jesucristo por medio del ministerio del apóstol Pablo. Amén. Ni cuenta se daba. Onésimo huía más de 1000 millas. Y mira dónde lo alcanzó Dios. ¿Y sabe qué es lo que quiere darle Dios? Paz, restauración. Yo también, como les decía, huía por un tiempo, pero Dios me quería dar un privilegio y decía, yo no lo quiero. Y muchas veces somos así. No, ¿sabe qué? Es la mano de Dios, la mano providencial de Dios actuando en nuestras vidas. Si usted recuerda cómo ha pasado las cosas en su vida y cómo Dios lo ha traído a sus pies. ¿Se lo merecía? Yo no. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. El último versículo 29 dice que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y en unas de esas imágenes que somos conformados es el perdón. Él dijo, el Señor Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído la historia del rey David y de su hijo Absalón? La historia nos dice que Absalón, el hijo de David, mató a su medio hermano Amón por haber violado a su hermana. Y Absalón huyó de miedo a su padre. Y Joab, el comandante del jefe del ejército de David,
Él peleaba por la reconciliación entre esos dos varones y convenció a David de que recibiera a ese joven de regreso a casa. Y David lo hizo, pero no hubo restauración. Y esa historia la encuentra usted en 2 Samuel, capítulo 14. De hecho, en el versículo 24 dice de esa 2 Samuel 14, 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Está bien, joven, que se vaya, que regrese a su casa, pero que no se pare frente de mí. Yo no quiero verle en la cara. Eso es lo que nosotros diríamos, ¿verdad? No quiero verle en el rostro. ¿Saben cuánto tiempo duró esto? Me recuerda a muchos de nosotros. 2 Samuel 14, versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Durante 2 años David se negó a ver a su propio hijo. No te quiero ver. No te quiero ver ni en pintura, decimos nosotros. David simplemente toleraba la presencia y la persona de Absalón, pero en su corazón no lo perdonaba. En vez de cerrar esa brecha como empezamos al principio, David abría más la brecha en ese abismo, en esa distancia que había entre padre e hijo, y al no perdonarlo y restaurar a Absalón, hacía más grande. 2 años sin hablar. ¿Cuántos de nosotros duramos años sin hablar con algún hermano, con algún ser querido, por tiempo? Inclusive en el matrimonio, cuando Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestra cabeza. Santiago nos dice en Santiago 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ay, ay, ay. Bíblico. Pregunta para nosotros: ¿cómo nos va en nuestras relaciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal va de nosotros, en nuestras relaciones? ¿Cómo van en estas relaciones rotas, quebrantadas, ya sea en casa, en el trabajo, o en la vecindad, o familiares? Otra pregunta: ¿perdonamos nosotros o no perdonamos? ¿O solo toleramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos bíblicamente? De modo que diga que el pastor Samuel dijo eso, que no, yo no dije nada, esto es de Dios. Él lo dice, esta es su palabra. Y esto se aplica a mí, primeramente. También otra cosa que hace el perdón: restituir. Ahí en Filemón 18, versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Los estudiosos piensan que lo robó y se fue, pues obviamente, como decimos por ahí, pelo gallo, ¿verdad? Lo más lejos posible. Se había ido Onésimo. Pablo dice: si te ha hecho daño, te debe algo, ponlo en mi cuenta. Quizá yo hubiera dicho: pónmelo ahí en el hielo. No, ese soy yo. Pónmelo a mi cuenta.
diciendo eso. Esto es restitución, cuando uno perdona. Hacer un bien y compensar algo ya perdido, que se había perdido por tiempo. Como David, 2 años. ¿Cuánto tiempo pasa en nuestras vidas, en nuestras relaciones, que no podemos perdonar o recibir perdón o arrepentirnos? De seguro que había perdido mucho Filemón por el trabajo de Onésimo, porque era su esclavo, era su trabajador, y todo ese tiempo se perdió. Filemón había pagado por este hombre y les decía, por cualquiera que era la circunstancia, había esclavos, y esta era la situación de Onésimo. Pero ahora era necesario corregir aquel mal. Onésimo había tomado lo que no era suyo. Onésimo había forzado a Filemón quizás a tener a alguien más haciendo su trabajo. Y eso le costaba dinero a Filemón. Algunos dicen que quizás cuando llegó la carta a Filemón, Onésimo la traía en la mano y estaba ahí, mirando la carta, mirando a Onésimo, sabiendo lo que le había hecho, sabiendo lo que le había pasado. Tú me debes a mí. Pero antes se acuerda que le había dicho: he escuchado de lo que tú haces, cómo haces la iglesia en tu casa, el amor que tienes hacia los hermanos, tú cómo ayudas a los demás. Más adelante dice: por amor te lo pido, aunque yo pudiera, aunque yo siento, tú me debes algo a mí, pero no te lo voy a cobrar de esa manera. Pablo decía. El Señor Jesucristo dijo esto en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos es una manera de restituir, de reembolsar lo que se había perdido. Es como decir, Onésimo diciendo a Filemón: aquí estoy. Y mira, aquí traigo mi carta de recomendación. Arrepentido. No es fácil. No es fácil hacer eso. Decir: ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Reconozco que te he robado, reconozco que te he hecho mucho daño, reconozco eso, pero ahora como hermano en Cristo, perdóname. Qué difícil hacer esas cosas, ¿no? No por nada el apóstol Pablo le mandaba esa carta de recomendaciones, hermanos. Pero nosotros vemos la restitución por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, es decir, nuestro Señor Jesús, dando su vida por nosotros, es el sustituto, es la restitución, es nuestro pago ante Dios por nuestro pecado. La vida de Cristo Jesús. No, nadie más. Nadie más de Cristo Jesús. Es el único sustituto, la única restitución, el único pago que Dios acepta por nosotros como pecadores. No hay nada más. No hay nada que yo pueda hacer. Solo Cristo Jesús. Somos justificados con Dios por medio de Jesús. Pablo comprende que Onésimo necesitaba restituir el daño que le hizo Filemón. Esta es otra de las razones por las cuales envía a Onésimo: no es correcto a tu vida, tienes que enfrentar esto.
Tú sabes. Me lo mandaba. Y yo encuentro tanto el uno como el otro difícil. Pero en Cristo se pueden hacer estas cosas. En Cristo Jesús. Yo no voy a ir a pedirle perdón a este por todos estos años que me ha humillado y que me ha trabajado y que me ha hecho esto. Y Filemón, no, ahora sí vienes, o sea, que yo te perdono. No son palabras que usamos nosotros. No es algo que sentimos, no es algo práctico. Aquí está la aplicación para nosotros. Y les decía ¿qué escena puede haber sido eso? Onésimo, Filemón, parados uno ante el otro. Filemón leía aquella carta que Pablo le había escrito, se la había dado a Tíquico, para que la llevara. Y dicen los estudiosos que lo más posible es que Onésimo estaba frente a él. Buscando perdón. Pablo dice a Onésimo que le debe algo a Filemón. Pero Pablo dice, si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. Porque ¿sabe qué? Porque Pablo sabía que Onésimo no tenía el dinero para pagar la cuenta. Dice, Filemón, yo voy a hacer la restitución de Onésimo. Pónmelo a mi cuenta. Yo pago por él. ¿Se da cuenta dónde vamos con todo esto? ¿Entiende todo esto, verdad? En los males que se nos han hecho, tenemos derecho de esperar el pago. Les digo que no todo el mundo pedirá perdón, o no todo el mundo se arrepentirá, y no todo el mundo aceptará eso. Pero esto es lo que Dios dice. Quizás si lo pudiéramos poner en otras palabras, ¿por qué no perdonas todo lo que te debe Onésimo y limpia la deuda? Cura la herida, sana esas heridas, cierra la brecha, cierra ese espacio ahora que lo separa. Hay momentos en que el reembolso, la restitución está bien, pero hay momentos en que debemos de pagar el precio de la restitución y perdonar. Pero el perdón es un acto total de Dios en nosotros. Estoy por terminar para hacer comunión. El perdón tiene un tiempo para responder. Debemos ser conscientes. Hay acciones que nosotros hacemos que nos lleva al perdón, que se nos hacen. Y hay acciones que tienen lugar cuando fallamos en perdonar. No perdonar nos encarcela a nosotros. En el pasado puede durar años uno y está encarcelado en eso. En el pasado es como mantener vivo el dolor. Es como mantener la llaga abierta.
despierta y los mantiene enojados, despierta la ira, el coraje. Ese es el no perdonar. No perdonar también produce amargura y nos ocupa el pensamiento, siempre estamos pensando en eso. Contamina a muchos a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué? Una cosa más triste. No perdonar abre las puertas a Satanás. Él quiere robarle del amor, de la paz que Dios le puede dar. Y quiere matarlo, y quiere destruirlo, quiere sacarlo del camino de Dios, de lo que Dios puede hacer en una persona, en un hombre o en una mujer que se entregue a Dios completamente. Esto es lo peor de todo. No perdonar obstaculiza la comunión con Dios. ¿Y qué es eso? Que obstaculiza la comunión con el hombre, entre Dios y el hombre. Pablo dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Versículo 38 dice Lucas 6. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque la misma medida con que medís os volverán a medir. Sí. Amén. Así es como Dios nos trata al ofrecer el perdón, y quiere perdonarnos. Como le decía desde un principio, el perdón es un terreno sagrado, es el terreno de Dios, y es lo que Él quiere para sus hijos. Amén. Padre, en esta mañana una vez más, Señor, gracias por este libro pequeño que nos has dado, Señor, tan fuerte y tan difícil para nosotros, Señor. No solo de entender, pero aplicarlo, hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y nos encontramos, Señor, que necesitamos de ti, que nosotros con nuestra fuerza no podemos. Señor, perdónanos, Señor. Quita de nosotros toda maldad, todo enojo, toda ira, Señor, todo sentimiento negativo. Señor, ayúdanos. Si a pedir perdón, si tenemos que hacerlo, lo hagamos. Y de recibirlo. Padre, que hagamos fruto, que demos frutos dignos de arrepentimiento. No queremos vivir así, Señor, distanciados de ti, Señor, de nuestros seres queridos y de nuestro testimonio ante los demás. Padre, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado, como tú nos llamas a perdonar. Danos ese corazón. Quita toda excusa dentro de nosotros. Y Señor, muéstranos cómo debemos ser, de humillarnos primero delante de ti. La palabra nos dice que un corazón contrito Dios jamás rechazará.
rechazará. Y en esta mañana, Señor, venimos a ti, quebrantados. Señor, dándonos cuenta que necesitamos tu perdón, primeramente. Y confesamos que somos pecadores y que hemos fallado. Y Señor, que te hemos lastimado a ti más que a nadie más. Señor, perdónanos, ayúdanos a perdonar a otros. Tanto a dar como a recibir perdón. De la manera que tú lo has hecho con nosotros. Que aún cuando estábamos en nuestro pecado, Cristo murió en la cruz por nosotros. Gracias por este gran privilegio. Si hay alguien que aún no te conoce, vamos a tener comunión en un instante, que pueda entregarle su vida a Dios y diga: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Gracias por haber mandado a tu Hijo por mí, para que Él me restituyera contigo, Señor. Por la fe en Cristo Jesús, ahora vengo a tus pies. Reconozco ese gran regalo que nos has dado, tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y pagó por mis pecados. Señor, lléname de ti ahora, Señor. Quizás habremos algunos Onésimos, algunos Filemones aquí, que podamos venir a tus pies, Señor, y aceptar tus órdenes por amor a ti, por el amor que tú nos has mostrado, por el amor que tú nos tienes. Tu palabra nos dice que tú nos amaste primero, Señor. Te amamos porque tú nos has amado. En esta mañana, Señor, te damos pues todos nuestros cuidados, todos nuestros problemas, todas nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Viernes, profecía, actualización de profecía. Hermano Danny Ellis va a estar con nosotros este viernes a las 7 de la noche. Por lo demás, voy a despedirlos como dijo el apóstol Pablo en sus últimas palabras aquí en esta carta a Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que el Señor lo bendiga.